Es una entrevista muy interesante con el licenciado Germán Mario Prieto Marioni en torno a la famosa reforma educativa. Esto que, bueno, pues ha generado reacciones dentro del gremio del magisterio, la gente sindicalizada que considera que con esta reforma pues hay cierta afectación hacia los derechos de los trabajadores. Se maneja y está manejando obviamente el sindicato que el gobierno lo que pretende es privatizar la educación. Bueno, hablando al respecto con Germán Mario, dice, aquí el único problema en el país es ELBA. El verdadero problema para que esté estancada la educación se llama ELBA. Que no, la educación por decreto de la Carta Magna, el artículo 3, será gratuita y laica. Básicamente son los dos grandes postulados. El Estado, la nación mexicana, tiene la obligación de proveer a los educandos, tengo entendido que hasta secundaria, la educación gratuita y laica. Ahora, el problema es que el sindicato magisterial de la maestra llegó a ser tan poderoso que llegó a ser un brazo direccional del PRI en años anteriores, en los que se ganaron presidencias de la República, posiciones muy importantes en el Senado, en fin, en todos los niveles, hasta presidencias municipales. Luego negoció con las dos presidencias panistas, con Fox y con Calderón, negoció también posicionamientos. Entonces llegó a ser es actualmente poderosísimo, es el sindicato más poderoso de toda Latinoamérica, y ha pervertido sus fines porque se ha dedicado a manipular, a hacer grilla. Entonces el nivel de los educandos, de los niños, es muy deplorable porque en muchos concursos internacionales invariablemente los niños mexicanos quedan en los últimos lugares en asignaturas importantes. Luego a eso, la reprogramación que se hizo de quitar materias fundamentales como geografía, civismo, historia, de desarrollar y manipular documentos educativos, programas educativos, ha sido nefasto. El paso de Estrella Gordillo fue tan nefasto como lo de aquel fulano al que sucedió con Jesús Barrios, que fue nefasto también para el sistema educativo mexicano. No podemos tolerar eso. La OCDE urge a que México ingrese al concierto de las naciones como un país privilegiado que tiene infinidad de recursos naturales, pero que requerimos en reformas fundamentales, entre otras la educativa, la energética, la fiscal y la estructural. Urge conformar a México, y esto ha sido un lastre enorme. Los sindicatos, no solamente el sindicato magisterial, el petrolero, el minero, el metalúrgico, el electricista, son sindicatos que han sido nefastos, que en sus inicios fueron de muy buena factura para proteger a sus agremiados, pero luego se endiosaron con el poder, se dieron cuenta de que puede ser manipulado el poder público, llegaron a convertirse en poderes fácticos junto con otros poderes fácticos. Entonces han impuesto condiciones al gobierno federal, y eso no debe ser. En materia educativa, México, ¿cómo se ve? ¿Cómo se observa? ¿Hay un alto rezago realmente en este aspecto? Sí, lo acaba de decir Gurría, que fue el secretario de Hacienda en México y actualmente es secretario general de la OCDE, y ha dicho, efectivamente, ha hecho mucho énfasis, mucho hincapié en que a México le urge una reforma educativa, porque es el gran capital de un pueblo, los educandos. Si no tenemos buenos educados, esto conlleva a muchas perversiones. Mala educación trae consecuencia ignorancia, falta de capacitación. Imagínense en manos de quién vamos a estar cuando esos niños de ahorita se conviertan en profesionistas. ¿Qué preparación va a tener los que lleguen a médicos, a ingenieros, a arquitectos? ¿Cómo vamos a confiar en ellos si llevan una educación pésimamente deficiente? La creación de un servicio profesional docente ayudaría a mejorar incluso a los mismos mentores, a los mismos profesores. Debe exigirse, debe estar en el contexto de la reforma, que para llegar a ser titular de una cátedra, que sea por examen de oposición, y que esa cátedra, esa clase, se le dé al más capacitado, al más preparado. Y no solo eso, que acrediten durante todo su ejercicio lectivo, todo, que están preparados, que siguen preparados, que sean certificados año con año, o si es posible 2 veces al año, que presenten que se presenten a simposios, que asistan a conferencias, que presenten horas académicas, que presenten trabajos para acreditar que están acreditados y preparados en sus respectivas asignaturas. Ahora, estas modificaciones, licenciado, trastocan los derechos laborales del magisterio,
de los profesores. No, de ninguna manera, es una reglamentación nacional, y antes que trastocar los valores debemos no perder de vista el plan, el panorama en que se encuentran los niños, que son el capital, insisto, no es el capital de un país. Debemos insistir mucho en que haya una excelente preparación de los niños y que se dejen de vaciladas, de estar puenteando las fechas, de que es increíble que se reduce descaradamente el año lectivo a unos cuantos meses y los consumamos todos. Padecemos infinidad de fiestas patrias que las prolongan con los famosos semanas largas de inhábil, no sé qué tal. Entonces, el 10 de septiembre, que se festeje el 10 de septiembre, el 20 de noviembre, el 20 de noviembre, y no con esas vaciladas. Esta situación que ahora enarbola como bandera la gente del sindicato, de que, bueno, le dicen a los padres, le dicen al público que se va a privatizar la educación, llegará a permear tanto en la sociedad como para que en determinado momento no se promulgue, no sea constitucional ya prácticamente esta ley. Son argumentos muy amañados y hay que hacer una contrapropuesta y alertar a los padres de familia que no se dejen engañar, porque son argumentos amañados que los están utilizando maestros, algunos maestros marrulleros, y que afortunadamente son los menos, pero sí, definitivamente eso está en la Constitución, ya no se reformó. La educación seguirá siendo gratuita y laica y prestada por el Estado. En una declaración que hace la líder sindical, el Bester Gordillo, mencionaba que el gran problema de lo que viene siendo esta reforma constitucional es la palabra que se utiliza, permanencia. ¿En qué afecta? ¿Esto realmente les representa una amenaza? No, para ellos la permanencia es precisamente, lo mencionábamos, eternizarse en los dirigencias sindicales, como lo fue en un tiempo Fiel Velázquez y luego Laura Rodríguez en la CTM, y ahora en tiempos recientes Jongitud, y ahora la maestra de Bester Gordillo. No, salió por ahí un artículo recientemente. El gran problema, el gran obstáculo en la reforma educativa se limita a 4 letras: el va. Para el grupo BM Radio reportó Berta Castillo. Bueno, pues ahí tiene usted el punto de vista de alguien que merece todo nuestro respeto. En lo personal, me gusta entrevistarlo porque siempre hay alguna aportación a nivel social. Es un hombre que obviamente posee un acervo cultural importante, por lo tanto se toma en cuenta en cuanto a su opinión. Él dice muy claro, la reforma educativa no cancela esa parte de gratuidad que establece la propia ley. El artículo 3º no fue reformado en el sentido de que el día de mañana se vaya a privatizar la educación. Y luego, el artículo que habla obviamente de que todos los mexicanos tenemos derecho a un trabajo digno, igualmente, el aspecto laboral y los derechos de los trabajadores del magisterio no se trastocan. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta, Israel, a raíz de las llamadas que hemos tenido, porque, bueno, dentro de las actividades del CENTE en rechazo a esta reforma educativa pretenden obviamente levantar firmas. Y son firmas de los padres, de los educandos, de los alumnos, de los estudiantes. Lo han negado. Hoy quisimos nuevamente corroborar esto, no fue posible encontrar a las autoridades educativas, están concentradas en la ciudad de Chihuahua, pero si algo contiene la reforma educativa es la inclusión de los padres de familia para poder manejar y conocer los planes de trabajo y los contenidos de enseñanza. Eso es parte de lo que realmente en estos momentos la reforma educativa propone. Ya fue aprobada por 19 congresos. ¿Qué sigue? Pues la promulgación única y exclusivamente para que ya se convierta en algo constitucional. Pero, de entrada, insisto, las banderas que están enarbolando por parte del sindicato son engañosas. Definitivamente. Eso es un engaño y hay que tomar en consideración pues las palabras que nos hace en entrevista el licenciado Germán Mario Prieto Marioni. Él nos habla con certidumbre, él conoce la ley y nos habla precisamente de que esos artículos que garantizan la educación gratuita y que garantizan el trabajo digno de cualquier persona han sido dejados sin una sola modificación. No ha habido modificación sobre ellos. Y por eso vamos a exhortar a los padres de familia a que no se dejen engañar cuando les digan que tienen que firmar porque si no se va a privatizar, porque esto es un engaño, es una mentira. Y cuando una mentira de esta naturaleza se está presentando, pues tenemos que decirlo
es a todas luces algo que no tiene el más mínimo sustento. Sin embargo, qué triste es ver que se tenga que recurrir a la mentira para poder juntar firmas y defender a la profesora Albester Gordillo, porque finalmente este movimiento lo que hace es eso, defender a la profesora Albester Gordillo, la más afectada con esta reforma educativa, porque le quitaron poder. ¿Usted sabe lo que significa eso? En entrevistas ella ha dicho oficialmente que ella podía determinar a dónde iban a parar las plazas. Lo ha dicho en este tiempo. Ajá. En estos momentos ella dice que tenía ella esa garantía, que así lo podía hacer, que decía que la SEP también lo podía hacer y que ella también podía hacerlo, que se dividieron ahí la cantidad de plazas y que ellos podían decir hacia dónde se determinaba que se fueran. Con las plazas, usted imagínese cuánto poder tenía ella para poder decir, a este sí le doy, a este no le doy. Jugaba con eso. Quitarle esa situación, por supuesto que le va a incomodar a ella y a toda la gente que simpatiza con ella. Pero lo triste es que exista gente que simpatiza con ella sabiendo que fue un esquema totalmente injusto, porque mientras le da plazas a sus amigos y a la gente de su preferencia, le quitaba la oportunidad a gente que puede tener el verdadero talento. Uh-huh. Y eso desde el punto de vista de los padres de familia, pues significa que nos quitaron buenos maestros y que tal vez nos pusieron algunos que ni siquiera maestros eran, porque también esa situación se presenta. O que a uno, amigo, conocido o lo que sea, le dieron varias plazas y trabaja una, si es que trabaja. Le dieron varias plazas y no deja que otros puedan llegar. Definitivamente, y en base a qué, a que se lo merecen, a la capacitación, al talento que tienen. Entonces, a la profesora Albester Gordillo en realidad le están afectando sus intereses, no se está afectando los intereses del magisterio, del gremio como tal, se están afectando quizás los intereses del control, que bien lo menciona usted, pero pues es que mire, Israel, en los gobiernos anteriores, en el gobierno del PAN, el Albester Gordillo no solo tuvo el control de la educación, sino que tenía el control del ISSSTE y tenía el control de la Lotería Nacional. Llega este nuevo gobierno y ya no le permiten que su grupo de allegados dirija el ISSSTE o dirija la Lotería Nacional, y no obstante ya no le dan la oportunidad de estar en estas dependencias, sino que ahora se va por una reforma educativa que tanto necesita el país y comienza a perder el control. Insisto, se está defendiendo los intereses de la profesora Albester Gordillo, no los intereses de la gran cantidad de los profesores que dignamente hacen su trabajo, que se preparan y que tienen, al igual que los amigos de doña Esther, pues tienen todo el derecho a tener acceso a otros peldaños, a ascender de manera ahora sí que limpia, honesta, a través de un concurso que es la opción, y poder dirigir una escuela. ¿Por qué nada más los allegados del núcleo de la lideresa van a estar siempre gozando de todas las canonjías, de todas las prebendas que le pueda dar el liderazgo? Me parece que con esta reforma educativa se logra una verdadera oportunidad y hay una verdadera apertura para que el grueso de los maestros tengan la opción de ascender. Exactamente. Ese es el punto, que hay oportunidad y justicia para profesores que tienen la capacidad, que tienen el talento y que pueden hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver con una escuela privada o pública, nada absolutamente. Sin embargo, bueno, pues se ha venido manejando esto. Exhortamos, reitero, a los padres de familia a que no firmen nada de esto, porque no es el caso. Si les están obligando ahí en las escuelas, que hemos mencionado algunas, hoy por la mañana nos llegaba también información en un mensaje de texto que nos decía que en la ley de reforma también se hizo algo similar. Bueno, pues usted no firme absolutamente nada, no tiene nada que ver con la privatización de la educación pública. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque no está considerado bajo ningún aspecto en la reforma educativa. ¿Por qué ponen? Sí, perdón, Israel, dice este mensaje que en Gómez Farías ya les hicieron firmar en la secundaria. Pues no cuentan esas firmas, porque igual se pueden juntar todos los padres de familia a firmar y decir que están en desacuerdo a esa firma que les obligaron, porque prácticamente el engaño va en ese sentido. Entonces no cuentan esas firmas, porque así como se firmaron por engaño, también se pueden reunir y decir estamos en desacuerdo a eso, nos obligaron. Qué triste que tenga que recurrirse a la mentira. Cuando se cree si un movimiento fuera fidedigno, legítimo, si fuera el movimiento, pues valdría la pena que se firmara, pero por convicción, no bajo el engaño, porque se está diciendo, es que se van a privatizar las escuelas públicas, pues la gente a lo mejor firme bajo coerción, pero en realidad esto ni siquiera se ha tocado en la reforma educativa, no sé por qué lo estén manejando, probablemente porque no existe otro argumento, otro elemento para poder
en un momento dado tener las firmas. Pero bajo el engaño, ¿cuánto valen las firmas? Y luego hay otro detalle, Israel, que comentaba en la profesora Bester Gordillo en la declaración más reciente que dio. Ella mencionaba que el problema de la reforma era una palabra, permanencia. Si yo estoy en un trabajo en la iniciativa privada y quiero permanecer, yo debo estar a la altura, hay que trabajar, hay que capacitarnos. Como decía la canción, no vas a trabajar, mi chulo. Pues sí, es que eso es la parte fundamental que bueno, finalmente nos debe de conllevar a todos, a la sociedad, a los mismos maestros, porque finalmente hasta en los maestros desafortunadamente hay desinformación en torno a la reforma educativa. Yo lo decía hoy por la mañana, es bien preocupante que sean los propios maestros quienes estén cuestionando respecto a los pormenores de la reforma educativa y sean ellos mismos los que se acerquen al medio de comunicación y digan, oiga, pues que realmente me podrán correr. ¿Usted cree que me corran? Bueno, pues es que si usted trabaja, usted se prepara por ser un mejor maestro, seguramente no lo van a correr, seguramente no la van a correr, maestra, sino todo lo contrario, seguramente le habrá de ir bastante mejor, porque en base al empeño, al trabajo que todos desempeñamos, incluso quienes trabajamos en la iniciativa privada, pues nos va mejor, pero en base a lo que demostremos. Digo, porque tampoco puedo yo pretender que se me aumente el sueldo, que me den más horas, hasta en cabina, pues estando ahí nada más sentadota en la sala de redacción, ¿no? Esperando que las fuentes lleguen hasta donde estoy. No, hay que moverle, hay que acudir a donde están las personas que vamos a entrevistar. Y vamos, me voy a mi trabajo por poner un ejemplo y por dar una idea clara de qué es lo que está sucediendo en torno a la reforma educativa. Que es importante que se mencione eso. Nos llega otro mensaje. En la secundaria Justo Sierra también nos pidieron firmar. Sí, ya le habíamos pasado esto, también lo vimos en la mañana a conocer. Y muy lamentable porque son engaños. Son engaños. Estas firmas se sacaron bajo el engaño de que se iba a privatizar la educación en México. Y esto no se ha mencionado. No está contemplado dentro de esta reforma. Que si estuviera contemplado, por supuesto que nos opondríamos, pero no está contemplado. Esta reforma debió haber surgido en nuestro país hará como unos 40 años, yo creo. Esta reforma debió haber estado hace 40 años. Y hoy tendríamos una mejor educación en nuestro país, seguramente porque sería una educación con más calidad. Surge ahora bajo la propuesta de quien sea. Si hoy gobierna Enrique Peña Nieto, pues qué bien, y si hubiera gobernado Felipe Calderón, y si hubiera gobernado Vicente Fox o cualquier otro, y que lo hubiera colocado, le hace un bien al país. Le hace un bien porque ofrece un mecanismo de brindar calidad educativa, que finalmente todos los padres de familia vamos a querer eso. Pues claro. Ojalá y los maestros terminen de informarse respecto a esto, porque yo no quisiera ni pensar que pues alguien, por algún interés, estuviera mal informando a quienes pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mire, se habla de que el próximo viernes va a estar la lideresa nacional en la capital de Chihuahua, el Bester Gordillo, y bueno, pues algunos maestros de los diferentes municipios habrán de trasladarse hacia Chihuahua con la intención de, bueno, pues de conocer de viva voz de el Bester, bueno, pues cuál es la postura. Sin embargo, bueno, pues como bien lo refería Berta Castillo hace un momento, me tocó antenoche escuchar una entrevista que le hacían a la profesora Bester Gordillo, y bueno, pues quien se la hacía le cuestionaba respecto a esto, ¿no? Le decía, a ver, maestra, no nos hagamos tarugos, o sea, si yo no funciono en donde estoy trabajando, pues me pueden correr con toda la libertad y con toda la tranquilidad. Digo, finalmente, si no me preparo para desempeñar mi trabajo de una forma adecuada, por lo menos lo que espera quien me está pagando, pues es válido. Y finalmente a los maestros pues le pagamos una sociedad, le pagamos nosotros. Entonces, ¿qué esperamos? Pues un buen desempeño. Pues resultados, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el caso de los médicos, Israel, los médicos ahora, independientemente del título, ahora la nueva ley les exige certificarse para poder continuar trabajando. En el caso de los abogados, tienen que seguir estudiando. Todos. Los fiscalistas tienen que actualizarse con las nuevas disposiciones. Entonces, ¿por qué no un maestro? Como dice Brenda, si a final de cuentas a esos profesores se les paga del dinero de todos los mexicanos. Entonces, ¿por qué oponerse a actualizarse o por qué oponerse a prepararse y a dar más de sí si esto va a permitir mayor progreso en el país? Para que un país progrese, lo mencioné yo otra vez y yo ya me cansé de repetirlo, la base del progreso de un país es la educación.
y estaba estrangulada, o sigue de alguna manera estando, por los estragos que durante muchos años se han tenido. Coincidimos en cierta forma con las expresiones manejadas por el licenciado Germán Mario Prieto, que dice: la verdadera culpa del estancamiento en el sistema educativo de nuestro país se llama Elba Ester Gordillo. La verdad que sí, la verdad, y por mucho se convirtió precisamente en ese lastre